Hola, buenas tardes. Vamos a ver en este tutorial el modelo de Shoplow. Para ello, vamos a hacernos las siguientes, vamos a reconsiderar lo que vimos en los vídeos anteriores. La función de producción del modelo AK vimos que no tiene rendimientos decrecientes del capital, es decir, que la productividad del capital no era decreciente y que no cumplía las condiciones de nada. Y esto era capaz de generar crecimiento endógeno. Veíamos que también que el modelo AK, el modelo de Romer y el modelo de gasto público era un modelo AK camuflado. Bien, entonces lo que vamos a ver es cuál de estos dos supuestos es el responsable del crecimiento endógeno, porque en el modelo de Solow estas propiedades sí que se cumplían, ¿de acuerdo? Esta tenía rendimientos decrecientes del capital y sí que cumplía las condiciones de nada. Bien, entonces lo que nos vamos a preguntar es cuál de esos dos supuestos es el responsable del crecimiento endógeno. Si es uno o es otro, o necesariamente tienen que ser los dos. Muy bien, y para ello vamos a construir una función de producción que va a tener las siguientes características. SoLow es una contracción de SoLow, So de revelo, B y Low de solo. ¿De acuerdo? Bien, si tenemos esta función de producción, vamos a ponerlo en otro color y así. Si ponemos esta función de producción, a ver, A por KT en absolutos, todavía no es en términos per cápita, K de t elevado a alfa por L de t 1 menos alfa. Supongamos que tenemos esta función de producción. ¿De acuerdo? Supongamos que tenemos esa función de producción. Vamos a ver qué propiedades tiene. Bien, pues las propiedades que tiene es, primero, tiene rendimientos constantes a escala, es decir, si multiplicamos todos los factores por lambda, el producto se multiplica por lambda, que solo cumple la AK y la de Solow, es decir, f de lambda k, lambda l, es igual, donde veamos k sustituimos por l, tenemos a por lambda, perdón, donde veamos k sustituimos por lambda k. Y donde veamos k por lambda k, todo ello elevado a alfa, por donde veamos L, lo multiplicamos por lambda, lo sustituimos por lambda L, 1 menos alfa. Bien, aquí lo que tenemos, podemos sacar factor común. Aquí tenemos en el segundo sumando lambda alfa por lambda 1 menos alfa, queda lambda, que multiplica todo. Aquí queda lambda, entonces sacando factor común tendríamos a k más b por k elevado a alfa por l elevado a 1 menos alfa. Es decir, f, si multiplico todos los factores por un valor, la producción se me multiplica por ese mismo valor. Esto es I y esto es lambda. ¿De acuerdo? Luego tiene rendimientos constantes a escala. Vamos a ver si se cumple que tenga rendimientos decrecientes del capital. Bien, para ello tenemos que calcular la productividad marginal del capital. La productividad marginal del capital es la derivada parcial de la función de producción de I o de F con respecto a K. Tenemos que, derivando aquí, sería con respecto a K, A más B y LT son constantes y están multiplicando 1 menos alfa y ahora derivamos por K. Con respecto a K sería por alfa por K elevado a alfa menos 1. A alfa menos 1. Y esto vemos que es mayor que 0. Luego la productividad marginal del capital es positiva. Luego hasta ahora todo correcto. Y entonces ahora vamos a ver cómo es la pendiente de la productividad marginal. Vamos a ver si es decreciente. Entonces derivamos
la productividad marginal con respecto al capital, o lo que es lo mismo, es la derivada segunda de la función de producción con respecto al capital dos veces. Entonces, derivando a esto, con respecto a K dos veces, con respecto a K, que sería como derivar con respecto a K dos veces la función de producción, tendríamos todo es constante, B, L1 menos alfa, alfa, y ahora derivamos con respecto a K, que sería alfa menos 1 por K elevado a alfa menos 1 sería alfa menos 2. Alfa menos 2. Y todo esto es positivo, 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 y alfa menos 1 es negativo porque alfa está comprendido entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Luego todo esto es negativo, luego la pendiente de la productividad marginal, al ser su derivada negativa, es decreciente. Bien, pues cumple con respecto al capital, que la productividad marginal es decreciente, como en el modelo de Solow. Con respecto al trabajo, hacemos que la productividad marginal con respecto al trabajo es la parcial de F con respecto al trabajo. En este caso sería, sumando es 0, porque no hay, es una constante, porque estamos, K ya pasa a ser constante porque estamos derivando con respecto al trabajo. B por KT alfa, esto es una constante, por 1 menos alfa, por L elevado a 1 menos alfa menos 1 es L menos alfa. Todo es positivo, B, K, L elevado a algo negativo es algo positivo porque L es positivo, y 1 menos alfa es positivo porque alfa es menor que 1. Lo correcto. Vamos a ver cómo es la pendiente de la productividad marginal, es decir, si la productividad marginal del trabajo es decreciente o no. La derivada segundo de la función de producción, análogamente a como hacíamos con el capital, con respecto al trabajo aquí dos veces, entonces sería derivar esto otra vez con respecto al trabajo. Entonces todo esto es constante, B, K, alfa, 1 menos alfa, por menos alfa, por L elevado a menos alfa, menos 1, y esto es, todo es positivo excepto este factor, que es negativo, ya un signo menos delante. Luego cumple las condiciones de la función de producción de Solow, la función de producción neoclásica. Bien, vamos a ver ahora si cumple las condiciones de Inada. Las condiciones de Inada lo que nos decían era que a cuánto tendía la productividad de cada uno de los factores cuando ese factor o bien se iba a cero o bien se iba a infinito. ¿De acuerdo? Entonces la condición de Inada lo que decía por ejemplo, para el capital es que la derivada de la función de producción con respecto al capital, que está la productividad marginal, bien, vamos a ponerlo un poquito aquí, más acá. Más acá. Es decir, lo que nos dice la condición de Inada es si el límite de la productividad marginal del capital, cuando el capital tiende a infinito, esto tenía que tender a 0. Y el límite de la productividad marginal del capital, cuando esto tiende a infinito, tendría que ser igual a 0. A infinito, perdón. A ver, si esto tiende a infinito a 0, y si esto es a 0, perdón, esto es a 0, esto tiene que tender a infinito. Bien, pues vamos a verlo. En este caso, sería el límite, cuando K tiende a infinito, de la productividad marginal. De la productividad marginal del capital es esta expresión. Esta expresión, cuando K se hace infinito, si lo vemos, esta expresión, no la copio otra vez por no copiar tanto, esta expresión queda, el límite de A sigue siendo A, y tenemos aquí, todo esto es constante, y esto queda K elevado a alfa menos 1, es decir, sería el límite de A más una expresión en K
elevado a alfa menos 1, que es como 1 entre k elevado a 1 menos alfa. Luego, cuando k tiende a infinito, este término se hace cada vez más pequeño y el límite total tiende a A. Luego, tiene una asíntota no en 0, sino en A. Luego, no es igual a 0. Aquí se incumple la condición de INADA. Se incumple la condición de INADA. Como en el modelo AK y no como en el modelo de Solow. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver que el límite de esto cuando k tiende a 0, que es esta expresión, sigue siendo esta expresión cuando k tiende a 0, de esta expresión, el límite de a sigue siendo a, pero cuando esto tiende a 0 sería a más algo que tiende a 0, este término sería infinito, luego esto tiende a infinito, luego sí cumplen las condiciones de nada, aquí sí cumple. La única que no cumple es esta. Si lo hacéis para el trabajo también las cumple. Lo dejo como... Es decir, para el trabajo lo que tenemos es que lo mismo, pero para el trabajo, cuando L tiende a infinito de esto con respecto al trabajo, esto, si lo veis, es evidente, esto tiende a 0. Aquí, esta es la del trabajo. Esto es una constante multiplicado por 1 entre L elevado a alfa. Cuando L tiende a infinito, esto tiende a 0. Y cuando el límite, cuando L tiende a infinito, cuando L tiende a 0, de esta productividad marginal, esto tiende, cuando L tiende a 0, es infinito. ¿De acuerdo? Porque es 1 entre L, 1 entre 0, tendería a infinito. Luego, no cumple aquí las condiciones de nada. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Que la función Sobelow no cumple las condiciones de nada, pero sí cumple que las productividades marginales del capital y del trabajo sean decrecientes. Bien, lo que nos preguntábamos al principio, ¿cuál de esos dos supuestos es el responsable del crecimiento endógeno? Bien, vamos a ver entonces si hay crecimiento endógeno. Vamos a ver si hay crecimiento endógeno. Vamos a borrar aquí. Vamos a ver si este modelo nos da crecimiento endógeno. Entonces, si nos da crecimiento endógeno, diremos que la condición, el que no se cumpla la condición de INADA, es la responsable del crecimiento endógeno. Vamos a borrar. Bien, entonces para ello vamos a usar exactamente lo mismo que venimos usando en todos los modelos. Lo mismo que venimos usando en todos los modelos. Aquí tenemos 1 menos alfa. Bien. Entonces, por la regla de acumulación del capital, nosotros sabemos ya, en todos los modelos ocurre eso, que la variación del capital per cápita, la variación del capital per cápita, tiene que ser igual a S, la tasa de ahorro, por la función de producción en términos per cápita, menos delta más N por el capital per cápita. Bien, la función de producción per cápita, I entre L, en este caso, es I, como siempre, y va a ser A entre L, A por K entre L va a ser igual a A por K minúscula, más B por K entre L va a ser K elevado a alfa, y L entre L va a ser 1, por lo cual el término en L evidentemente desaparece. Esta sería nuestra función de producción per cápita. Bien, luego K punto, es decir, la variación del capital, según la regla de ahorro menos la depreciación ampliada, será igual a S por F de K, que es A de K, más
S por B K de alfa menos delta más N por K. Si dividimos ahora entre K, obtendríamos la tasa de crecimiento del capital per cápita. Entonces, si dividimos por K, lo que tendríamos aquí es K entre K, esto, K punto, K per cápita, que es K pequeña. Si dividimos aquí por K, y si dividimos aquí por K, esto se nos cancela, entonces tendríamos que la tasa de capital del crecimiento del capital per cápita es SA más SB por A elevado a alfa menos 1, restando exponentes, menos delta más N. Bien, aquí lo que tenemos es la curva de ahorro en esta nueva función y aquí tenemos la curva de depreciación. Bien, ¿y qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es que para K tendiendo a infinito, lo que tenemos aquí es que esto se va a hacer 0 y va a tener una asíntota en SA. Esa va a ser la curva de ahorro. Luego, en el caso, si SA es mayor que delta más N, vamos a ver lo que pasa. Como digo, en este caso, lo que vamos a tener siempre, la función de producción va a ser, en la curva de ahorro, perdón, va a ser decreciente con respecto a K, como en el modelo de Solow, pero en el modelo de Solow tendía a 0. Aquí tiene una asíntota en SA. Es decir, si lo dibujamos gráficamente, si lo representamos gráficamente, lo que vamos a tener es, si tenemos aquí nuestros ejes, a ver, si tenemos nuestros ejes, a ver, tenemos nuestros ejes, aquí tenemos el capital per cápita y aquí tenemos la curva de ahorro y la curva de depreciación, curva de ahorro y curva de depreciación. Lo que vamos a tener es, por un lado la curva de depreciación, vamos a tener un SA, que estoy diciendo que es superior, esto es SA, y esto sería delta más N, que es inferior. Estamos suponiendo esto. Esto es delta más N, que es la curva de depreciación, esto es la curva de depreciación. Y claro, nuestra función de producción, nuestra función de curva de ahorro, nuestra curva de ahorro sería SA, que es esta asíntota, para cuando K es infinito, tiene infinito. Luego, esta curva haría esto. Esta sería la curva de ahorro. Bien, pues ¿qué es lo que tenemos? Que para cualquier nivel de capital, empecemos de donde empecemos empezamos de K0, lo que vamos a tener es lo siguiente, que la curva de ahorro nos da este ahorro, bien, y la curva de depreciación, que está aquí abajo, nos da esta depreciación. Luego lo que tenemos es una tasa de crecimiento del capital per cápita por este valor. Curva de ahorro menos la curva de depreciación. Luego, en el siguiente periodo habrá un stock de capital mayor, K1, y vuelve a pasar lo mismo, si bien el crecimiento es menor. Perdón. El crecimiento es menor y tenemos la tasa de capital per cápita creciendo en todos estos valores. ¿Hasta dónde? Bueno, pues en infinito tendería a S entre A. Luego, a largo plazo, de una forma estacionaria, pero una forma estacionaria dinámica,
Lo que tenemos es crecimiento endógeno. Es decir, a largo plazo, lo que tenemos es que hay crecimiento endógeno. ¿Y por qué valor? Se comporta como un modelo acá. Pues a la tasa SA. Es decir, el capital per cápita crece a la tasa SA. Y el resto de las variables, tal como veíamos en el modelo acá, exactamente igual. Luego aquí, si SA, es decir, si la asíntota de la función de ahorro, o lo que es lo mismo, de la función de producción, no es cero, pero es suficientemente alta, elevada, por encima de la amortización ampliada, en términos per cápita, lo que nos aseguramos a largo plazo es que haya una tasa de crecimiento endógena. ¿Y por qué valor? ¿En qué cantidad? Pues en SA. Claro, si por el contrario tenemos que SA, en el otro caso, SA, vamos a poner este color, si SA es menor que delta más n, claro, aquí tenemos una dificultad, y es que nuestro gráfico se nos va a convertir en lo siguiente. Vamos a tener capital per cápita, curva de ahorro, curva de depreciación. Claro, ahora delta más n va a estar aquí, la curva de depreciación, y SA va a estar por debajo. En amarillo lo pintamos antes, pues en amarillo. La asíntota de la función de ahorro, de la curva de ahorro. La curva de ahorro será asintótica no a delta más n, sino a SA. Para valores de k igual a 0 veíamos que tendría infinito, y para valores de k tiende a SA. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ponerla en verde. Si la ponemos aquí en verde, lo que tenemos es, igual que aquí, asintóticamente tiende a SA. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es que este modelo se va a comportar si el valor de los parámetros es este, que el valor de los parámetros son independientes unos de otros. Lo que vamos a tener es que si partimos de esta zona, un capital per cápita muy pequeña, pues claro, hay crecimiento del capital per cápita en esta cantidad. Luego crece el capital en el siguiente periodo, igualmente, pero hasta aquí. A partir de ahí ya no crece porque la curva de ahorro es justamente igual a la depreciación. Si partiéramos de una situación de este tipo, tendríamos que la depreciación es superior a la curva de ahorro. Entonces tendríamos que este sería la tasa de crecimiento del capital per cápita en términos negativos. Luego tendería a decrecer el capital, hasta el estado estacionario. Hasta el estado estacionario, que sería K estrella. Luego luego el equilibrio a largo plazo, el equilibrio, la economía llega a estado estacionario, el equilibrio es igual a 0 como en el modelo de Solow. Bien, pues este modelo, por tanto, demuestra que lo determinante para generar crecimiento endógeno es que no se cumplan las condiciones de INADA y no que no tenga rendimientos decrecientes del capital. Es decir, lo fundamental son las condiciones de INADA, es decir, que no se cumplan las condiciones de INADA. Solo con que esté acotada, como he dicho antes, solo con que esté acotado SA a un nivel relativamente alto, es suficiente para generar crecimiento endógeno. Bien, pues con este modelo, que es un modelo con una función de producción
que no cumple una de las condiciones del modelo neoclásico, es suficiente para demostrar que es capaz de generar crecimiento endógeno. El AK era un modelo que no cumplía las dos condiciones. Con que no cumpla uno ya es suficiente. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y suscribiros, por favor, si lo deseáis, a mi canal. Muchas gracias, hasta la próxima.